Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos. Los Dioses del Marketing. Hola, Los Dioses del Marketing, soy la voz de Alberto y tenemos a un gran invitado, la continuación de Los Dioses del Marketing, así que ¡Bobia! Muchas gracias. Ya, yo también estoy muy contento. ¿Te agarraron? Exacto, me agarraron en Puebla. Estaba en Twitter. Estabas jugando. No, estoy confirmando una cosa. Pero qué cuéntanos, Agus, tú que eres el rey de este programa. Las traes. Seguimos aquí en la entrevista con Juan Pablo Robert, que es el head de YouTube para Hispanoamérica. Eso. Ahora sí lo dije bien. Sí, muy bien. Bienvenido de nuevo. Hola. ¿Qué te ha parecido este gusto. programa? Muy bien, muy divertido. Me gusta desmitificar las cosas. Siento que en marketing, y es un poco contradictorio el nombre, porque Dioses del Marketing justo suena pedante. Es exactamente lo opuesto. Vamos a desmitificar todo lo que hay detrás. Sí, no hay nada más arriba de Dios. No hay nada más Exacto. que algunos gurús. No hay ningún gurú. Ni ellos, exactamente. Ese es el chiste. Ninguno. Pero bueno, prometo que este capítulo ya lo vamos a subir a YouTube Podcast para que lo puedas escuchar. Lo estaré por checando. allí. Hay una parte de tu experiencia de la cual nos gustaría que nos hablaras. Decías al principio de la entrevista anterior, cuando te toca ir a esta empresa de paneles solares y cambiar por completo el marketing de consumo, del cual hablamos todos, a vender un producto del cual ni siquiera hay cultura. Sí. Entonces, mucha de la gente que nos pregunta dice, sí, muy fácil su Coca-Cola, pero ¿qué tal vender chicharrones, no? No es tan sencillo. ¿Cuáles son los retos principales para alguien que vende B2B? Que además vienes de Televisa, ¿no? Hay algo de B2C también en lo que hiciste, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo cuando salí de Televisa y llegué a Enlight, que es esta empresa de paneles solares. Enlight. Era Enlight. The Power to the People. Enlight. Todavía me sé el que inventé por ahí. Con base en una canción de John Lennon. Power to the People, sí. De ahí. Lo difícil ha de haber sido registrarlo, pero en fin. No, porque tienes otra categoría. Todo eso lo chequé. Es parte del trabajo tan divertido que alguien de marketing tiene que hacer. Pero bueno. Oye, pero además eres medio músico, ¿no? Sí, muy melómano. Órale, va. Y además soy de esa antigua ola, pero luego lo platico. Pero bueno, luego me regañan. ¿Qué pasa entonces? Llego ahí, era 90-95% marketing residencial, okay. ¿no? Enfocado en el residencial. Entonces dices, bueno, yo vengo con una experiencia de conocer, ¿no? al mexicano y de conocer las audiencias, trabajé en Televisa, trabajé con las marcas de consumo, ¿no? De productos. Entonces traía una muy buena idea de lo que de repente. Por azares del destino no tan planeado, empezamos a pivotear hacia el B2B. ¿Qué es B2B para los que no lo conocen? Es, en vez, tú tienes siempre el consumidor tu consumidor final puede ser un usuario o puede ser otra empresa. Me explico, las empresas también compran, las empresas también consumen. Entonces, cuando vendíamos paneles solares, se los vendíamos a las casas. Entonces, es una decisión entre el señor y la señora de la casa. El señor Martínez. ¿No? Y entonces, en realidad, en la señora de la casa, ¿no? Pues era una decisión de alcoba, fíjate, porque como había una inversión fuerte. Sí, porque no costaba 2 pesos. Y de repente vimos que había mucho más potencial. No los quiero aburrir, pero el mercado es mucho más grande en el B2B para paneles solares que en el residencial. Te cargo el ahorro, ¿no? Por el ahorro y además porque en el residencial existe un subsidio. Entonces no todo el mundo le conviene tener paneles en función de la economía de lo que vas a ahorrar de dinero. A nivel impacto ambiental, por supuesto, pero a nivel económico, pues no. Sí, lo pero en 100 años. Las empresas no tienen ese subsidio. Entonces prácticamente cualquier empresa con un techo se vuelve un cliente potencial. Entonces empezamos a pivotear hacia allá. Tuvimos un gran cliente en su momento y nos dimos cuenta que la vaina iba por ahí. Vamos a dedicarnos a ese negocio, de lo cual yo sabía cero. ¿No? Sabía cero porque siempre había hecho contenido hacia las grandes audiencias, pero ahora cómo le hablo a la Concamín y ahora cómo le hablo al señor textilero de Puebla y cómo le hablo al changarro que tiene ahí. O sea, de repente empiezas a encontrar un problema mayúsculo, decir, no sé ni cómo hablarle ni dónde hablarle, ¿no? Y creo que ese camino exploratorio para mí fue de verdad maestría al respecto del B2B. Porque justamente empiezas a encontrar esas grandes diferencias de, bueno, pues a lo mejor no es un anuncio en redes sociales o no es un anuncio en el periódico necesariamente, tienes que especializarte mucho más de cómo llegar a esas personas y entender algo que es muy distinto. Tú, el marketero generalmente cuando habla de sus audiencias o de su consumidor, hablas del buyer persona.
Que eso significa es, define quién es el tipo de persona que te va a consumir para que no intentes abarcar. Porque el que abarca poco, ¿no? El que abarca mucho, aprieta poco. ¿Cómo es esa cosa? Ya parezco el chavo. Camarón que crece torcido, su qué, ¿no? Pero bueno. Mi querido Chapulín Colorado sigue. Ajá. Entonces, en el B2B empiezas a detectar que existe el buyer profile, el buyer persona. Entonces ya se divide. Carajos, ¿qué es eso? Entonces dices, bueno, una es quién es el que va a soltar la lana en la empresa. Y el otro es a qué empresa le voy a vender. O quién va a tomar la decisión, que no es el mismo. Exactamente. Entonces empiezas a encontrar una cosa bien rara porque no está tan determinado. Tienes empresas donde el que lo compra es el dueño de la empresa. Si tengo mi changarrito, pues el dueño es el que compra. Pero luego tienes otras empresas que son familiares, entonces tienen un proceso de compra distinto. Tienes corporativos donde pasan por todo un panel de discusión. Tienes el usuario, el de compras, el de finanzas, el dueño, en el caso de paneles solares tienes a los ingenieros responsables del sitio. Claro. Porque vas a poner una instalación en su techo, entonces una fábrica es muy importante. Entonces, de repente empezar a definir todas esas variables y ahora, ¿y cómo le hablas a esa persona? ¿Cómo llegas a ese ingeniero o a ese de compras o a ese financiero? Porque cada uno es distinto. Entonces creo que se empieza a hacer un poco más complejo en función de determinar cómo acercarte, y ahí es donde yo empecé a meterme mucho más profundo en el famoso inbound marketing, que es como... Entonces, en vez de yo, y este ejemplo siempre lo uso, ¿no? Cuando estás haciendo marcas de consumo, tú eres un barco pesquero con una gran red, la avientas y obviamente pues sabes que ahí están los atunes, pero de repente cachas un par de cosas más y ni modo es parte del que y jalas. 3 zapatos y 2 focas. Pero exactamente, pero en inbound más bien tienes tú que hacer que ellos se acerquen a ti. Entonces tienes que empezar a hacer mucho más marketing de contenido, a ser más relevante en las búsquedas de Google, y entonces empiezas a hacer un blog y empiezas a hacer más este tipo de podcast y los invitas a eventos, y entonces empiezas a hacer una cosa que inviertes mucho al inicio sin ver tanto retorno de inversión, porque lo que empiezas a hacer es cómo los atraigo, cómo los hago que se acerquen a mi producto, en vez de tú estarte acercando a ellos, porque si no se te acaba la lana y la energía en 2 segundos. Y aparte, esas semanas donde inviertes y no se ve el retorno en una empresa mucho más chica y dirigida completamente a la venta, sientes que todas las semanas te corren. Que Dios te habla y tienes al financiero independiente fregándote todo el día de dónde viene tu retorno de inversión. Entonces dales clases de marketing para explicar por qué hay que esperar, y hay que educar, y el funnel, y entonces... ¿Ha oído usted hablar del buyer persona? Sí. Y te dice, no, lo que he escuchado es sobre nuestras cuentas y cómo se están vaciando, ¿no? Ingresos y egresos. Exacto, entonces creo que hay esa parte, y la otra de account-based marketing que también es muy interesante. Account-based marketing. Sí, y lo que haces es, ¿sabes qué? En vez de buscar a muchos y a ver quién llega, voy por ese, ¿no? Y le pones el dedo y dices, voy a hacer un stalker de esa empresa, voy a entender, y entonces voy por ese pez grande y voy a entender cuál es su estructura, voy a entender quiénes son las personas que están ahí, cómo trabajan, quién toma la decisión, y entonces hago mi estrategia de marketing en función de esa empresa para poderle vender. De la persona, ¿no? De la persona y de la empresa. De la persona y de la empresa. Porque algo interesantísimo que pasa en el B2B, sobre todo cuando vas a empresas medianas y grandes, a la empresa pequeña no tanto porque el dueño toma todas las decisiones, pero cuando vas a una empresa que ya tiene su departamento de finanzas, su departamento de compras, son muchas medianas y obviamente todas las grandes, tienes que entender que el vendedor no eres tú. El vendedor es esa persona que toma la decisión porque tiene que convencer a otros internamente. Claro. Y entonces ahí es donde se convierte en una cosa súper interesante de cómo te relacionas con esa persona. Ya encontraste si es el de finanzas, el de compras, el dueño, quien tenga que ser. Que más vendes cosas diferentes. Porque tú tienes que darle las herramientas a esa persona para que esa persona internamente venda. Claro. Entonces el proceso se vuelve mucho más complejo. En 104 programas no había salido el término account-based marketing. Qué maravilla. Creo que tenemos una pregunta por parte de la voz de Alberto. En efecto, hay una pregunta de la voz de Alberto. ¿La cual es? Está el programa de concurso, ¿no? Hola, amigos del público. Hola, amigos del público. Bueno, ¿crees que México es un país que permite hacer negocios B2B o no está muy monopolizado los distintos sectores? Escuchas a los dioses del marketing. No, o sea, es donde más negocio creo que puede incluso haber para ese tipo, para quien se dedica a eso, porque siempre quien quiera tornillos, siempre que, o sea, de verdad hay tal cantidad de insumos y de cosas que se necesitan y volúmenes que yo creo que es súper dócil. ¿Cuál creo que es el reto? La ilegalidad, ¿no? La ilegalidad de, pero venden sin factura, o te compro a ti pero me tienes que dar un moche. Claro. Creo que eso es con lo que te puedes llegar a topar más.
es con esa parte de que de repente el de compras o el de finanzas, Sí, el la que sea que toma la transparencia de decisión, la negociación. transparencia, te dice, bueno, sí te escojo a ti de la licitación, pero me das el 5% de lo que vendas. Híjole. Y muchas empresas, por desgracia, entran en ese juego, lo cual creo que es triste. Porque Sí, entonces, mata todo. pero no, poniendo eso aparte, hay muchísimo negocio en el B2B, muchísimo. Creo que al B2B le falta, o sea, va años luz atrás de lo que va el B2C. ¿Por qué? Pues porque como de repente se ha vuelto, y en México pasa mucho, a través de relaciones y no de estrategias de marketing, que es eso, es una estrategia de marketing, las relaciones, el Sí, claro, networking, irte a ¿no? comer y Pero es echarte una unos de tragos. muchas. Claro. Pero hay muchísimo negocio que si lo encuentras, es una... Pues, la gente con más dinero son los que son empresarios B2B, curiosamente, ¿no? En el sentido, o sea, tienes las grandes marcas de consumo, pero mucha gente hace mucho dinero. Si haces más en negocio empresas, vendiéndole los vasitos a Danone que vendiéndole una campaña de publicidad. Totalmente. Evidentemente. por ejemplo. Pero va atrás porque no hay medios desarrollados B2B, porque los canales son más complicados, porque No, por la transparencia de la que B2C, hablaba. Pero también porque yo creo que ya está todo muy planchado. en el B2B lo que creo que sucede es que también está tan alejado del marketing porque no voy a hacer, o sea, está estigmatizado el marketing. Entonces es que marketing igual a los anuncios que hace... El pone LinkedIn. pósters. Todo el mundo quiere LinkedIn. No es por ahí. Entonces, yo creo que más bien no lo entienden y no tienen una persona de marketing en sus empresas porque lo ven como un gasto en vez de como una inversión. Entonces, yo sí creo que hay un tema de educación y sí creo que va atrás y que también muchas herramientas no se han desarrollado porque no ha habido, la verdad es que oferta-demanda. Puedes hacer la mejor herramienta B2B, pero si la gente no lo está consumiendo y no lo está comprando, esa herramienta, ese software, pues no lo van a llevar a cabo. Pero yo creo que es una mina de oro no explorada porque ahí hay muchísimo negocio alrededor de marketing, pero también para las empresas de incrementar sus ventas. De repente, pues los ves que casi muchas de esas ventas son de tocar puerta, son de conocidos, son de referencia, que funcionan muy bien, son estrategias de marketing, pero hay mucho más allá de los Juan Pablo, le voy a hablar al otro Juan Pablo. ¿Has visto estrategias buenas en YouTube de B2B? No creo que sea la plataforma necesariamente para B2B. Se puede Ok. aprovechar y muchas veces les hablas indirectamente. Te voy a decir una que me llama mucho la atención, ¿no? Y no le entiendo lo suficiente como para ser crítico, pero No, bueno, ya si tú no lo entiendes. no, las campañas de Visa y de Mastercard, pues no le venden Claro. al usuario final, No. pero ahí están y tienen unas inversiones enormes. Entonces, claramente por ahí hay un... Branding. ¿no? Pero por ahí hay un caminito. Sí. Pero naturalmente, a ver, siempre, y eso es lo que digo, el buyer persona del B2B, esa persona que sí compra, también es una persona normal. Lo que pasa es que estás echando muchas salvas para atinarle al que quieres, porque segmentar una campaña de solo quiero una campaña que llegue a personas que son de compras, que, o sea, de verdad empiezas a hacer las ya segmentaciones, una bueno. segmentación bruta que no existe, me explico. Entonces, creo que eso es lo difícil de repente de lograrlo de esa manera. Y yo Ok. creo que va de otros métodos que se apoyan en el PR, que se apoyan en el networking, de conectarte con las cámaras, de hacer account-based marketing. O sea, hay otras fórmulas mucho menos sexy, si le queremos llamar así, porque todos estamos es como más- es casados más- con la idea más de ruda, Red Bull y pero de- es mucho más Con la funcional. activación. Exactamente, ¿no? Pero no por eso dejan de ser buenas y dejan de ser efectivas. ¿Cuál crees que sea el principal reto para alguien que viene del B2C y que va a una empresa B2B, como fue tu caso? Porque a veces ni siquiera los contratan. No, que Sí. no venga de consumo, porque esos nada más saben gastar dinero y quieren millones. Si ya estás en esa posición, Ujú. lo primero es dejar el ego en la puerta. Muy Porque bien. detrás de la No hay publicidad glamour. del marketing, no hay glamour. No hay glamour, es remangarte y es ir a hablar a la cámara de textil y No hablar hay con los filmación con textileros camión y- de vestuario y Exacto, catering. sí, y- sí, sí. bye. Entonces, haz cuenta, yo incluso en el B2C, de repente cuando me atreví a hacer mi primer spot, que lo íbamos a poner en cines, a la hora que me llega la productora, le bajé el 35% del presupuesto porque le dije, quítame mi trailer, yo no necesito, ¿Por qué no quítame mi querías ir en desayuno. limusina? No me recojas en mi casa en una Pathfinder negra, no la necesito. Yo llego con mi coche, aunque sea en Toluca, voy para allá, ¿sabes? Entonces, sí, hay que perder el glamour, hay que remangarse las manos, hay que entender los negocios y hay que ir a hablar con personas con las que nunca has hablado, ¿no? Y te toca muchas veces ser el primero que se para ahí y escucharlos. Y Que además no hablan de marketing. hablan otro lenguaje. De negocio, claro. Y a ti te toca ser lo suficientemente humilde para entender su lenguaje, apropiarte de ese lenguaje, entenderlo y entonces ya comunicarte con ellos. Es un proceso, híjole, doloroso, Complicado, complicado. ¿no? Más allá de solamente entender el negocio, sino entender cuál es tu función. Es marketing en crudo. Ajá. Sí. Y usualmente la gente de ventas manda.
¿no? Aquí lo que manda es el número, yo no sé, tú hazme mi presentación y ya con eso tienes el de marketing. En muchas empresas hacen eso. Yo creo que están demeritando el valor de una estrategia de marketing detrás. Porque los de ventas saben mucho de marketing, pero muchas veces les cuesta trabajo a veces traducirlo. Porque ellos, como solo persiguen el número, no se dan cuenta también del valor de la marca y de muchas otras cosas que valen la pena ayudarlos a generar estas herramientas. Entonces, sí es generar herramientas para ventas, pero también es ayudarles a traerles negocio. Yo creo, y me encantan, y a todo mundo nos van a encantar los vendedores que traen su propio negocio. Por supuesto que eso es ideal porque es lo más barato, ¿no? Es por comisión, lo que gustes. Con cartera de clientes. Pero cuando buscas ya expandirte y crecer, es muy difícil que solo con un equipo de ventas que sale a la calle y los busca, construyas una marca. Entonces, ahí es donde viene el apoyo de marketing. No, y vendedor que viene con clientes se los lleva cuando se va, ¿no? Pasa muchísimo. Sí, porque Pasa ¿qué muchísimo. chiste traen los clientes? Los clientes tienen que ser de la empresa. Sí, que son, nada más que no lo entienden. O sea, tú puedes demandar a ese vendedor por llevarse esos contactos. Es capital que de la empresa, marca, claro. Pero no por eso deja de suceder. O sea, legalmente puedes irte en contra de esta persona, pero sucede. No quiere decir que... Sí, entre el deber ser y el ser hay un gap enorme. ¿Hay alguna herramienta que sirva, que puedas recomendar que sirva a quienes están en el marketing B2B? Porque son un montón de personas y sobre todo un montón de personas de nuestra audiencia está no necesariamente en consumo. Sí, pymes, ¿no? Sí, los pymes es un claro ejemplo. Yo creo ¿Qué hay que pegarle para saber más? Pues de entrada al Excel, güey. De Ay, entrada. De O sea, entrada al Excel. Ahora resulta... Pero No, aunque yo no lo uso, yo soy de Power, yo soy de Keynote, pero pues el la Excel es el evolución Excel, del güey. Excel es un CMS. Que te permite ahí Customer Relationship. Pero un CRM es otra cosa. Un CRM. CRM. Un CRM te va a permitir ser mucho más. Vas a empezar a entender insights de cierta manera de ellos, vas a empezar a encontrar correlaciones, vas a poder generar campañas hasta de mailing que Orden, te permite llegar claro. a ellos, ponerles un orden, Sistematizado. sistematizar en qué parte del funnel van, porque es distinto cuando tú estás con una marca de consumo, casi lo que buscas es en el punto de venta, ¿no? El first moment of truth. Ya le lo llamo, tengo enfrente, ya le llamo. lo agarro y me lo llevo, ¿no? Ese impulso que tienes ahí. Aquí tienes que construirlo. A veces un lead que Un llega año. a tu base de datos te puede tomar 4 años que convierta. Entonces, el saber identificarlos en qué parte de tu proceso están te permite automatizarlo y te permite Meterle un boost. Entonces dices, bueno, quien está aquí no le voy a estar diciendo al de ventas que le esté marcando. Solo le voy a mandar mi newsletter, le voy a mandar un librito, Actualización, le voy a mandar producto. la nota, o sea, que se vaya enterando para que solito empiece a venir a mis garras y entonces me entienda, ¿no? Entonces, creo que hay un CRM, para mí es una gran inversión y hay unos gratis y hay unos más baratos, hay unos más complejos, pero para mí es el gran primer paso para empezar a exponenciar el trabajo. Ahí está. ¿Todavía hay una pregunta de la voz? ¿Ya no? Muy No bien. hay. Juan Pablo, se nos olvidó en el capítulo anterior dónde te encuentra la gente que quiere seguirte. En LinkedIn, Ajá. como Juan Pablo Robert. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Y tengo Twitter, pero no lo uso tanto ya. Ya Entonces, no, es que... yo te diría que Es que estás tú, LinkedIn ahí güey. es- Por eso ya no lo uso. Los tiempos de Twitter ya se fueron hace... No, sí y es una experiencia extraña. Yo tenía un Twitter personal donde hablaba pura babosada, pero para cuestiones más laborales abrí otro, pero ahora creo que tengo 130 seguidores y ya nadie me escucha y ya nadie leo, entonces pues ahí está y lo tengo. Creo que donde más activo estoy, curiosamente, y eso habla mucho de mi edad, en el es en Facebook de los LinkedIn. cuarentones. En LinkedIn, Muy exactamente. bien, muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. Te vamos a robar un capítulo más que se transmitirá el siguiente lunes. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Señor Alberto, ¿alguna cosa? ¿Saludar? Algo que quiera. Abrazos Abrazos y y corazones. corazones a todos. Perfecto. No olvide enviarnos sus preguntas si es que todavía le queda alguna a dioses@genio.fm. Los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.